En este video hablaremos sobre las características de la educación en la Edad Moderna. Una de ellas es la etapa histórica. En la etapa histórica abarcó en los siglos XVI y XVIII. Su contexto histórico habla sobre el Renacimiento, la Reforma y la Ilustración, que fueron parte de ello y fueron muy importantes para esta época. También nos habla sobre el cambio de paradigma, que fue de una educación centrada en el ser humano que ayudaba a fomentar entre la sociedad y los alrededores entre sí para mejorar la educación a niños y niñas. También su metodología nos habla sobre el aprendizaje activo y pasivo. Son todos aquellos métodos inductivos en cuestionamiento en el debate para mejorar la educación en la sociedad actual donde se vivía. Al igual, el impacto que tuvo en la Edad Moderna fue el estudio de las artes liberales, que habla de la gramatical, la lógica, la retórica, la musical, geométrica, aritmética y astronómica, y la filosofía, que fueron gran parte que ayudó en esa edad a fomentar la capacidad entre las personas, ya sea en los debates o en la política. Al igual, nos hace referencia a la educación personalizada, que se hacía reconocer la importancia de la forma del individuo como autónomo presente, ya que se les hacía conocer sus derechos como persona. Al igual que en la Edad Moderna nos abarca el enfoque humanista. El enfoque humanista nos habla sobre el redescubrimiento de los clásicos, el retorno a los textos de la antigüedad grecolatina. Como ejemplo, en el video ponemos el retrato de la Mona Lisa, que aún se hace presente, ya sea en libros de texto o como actualmente lo podemos apreciar en un museo. Al igual, nos habla sobre la valoración de la razón y la individualización, es decir, que el ser humano es el centro del aprendizaje. Al igual, nos habla sobre un desarrollo integral que no solo promociona la educación religiosa, sino también habla sobre el arte, la ciencia y la filosofía. Al igual, nos habla de un gran cambio en la Edad Moderna, que fue el acceso a la educación. Estamos de acuerdo que en ese tiempo la educación no era visible para todos en ese entonces, porque se practicaba la educación religiosa. Entonces decidieron expandirla en la educación superior, que fueron fundaciones en universidades y academias en Europa, que ayudó a que los jóvenes siguieran estudiando y preparándose cada día más para que ellos pudieran conocer sus derechos en ese entonces. Que al igual, nos habla sobre las reformas educativas. La reforma protestante, ¿a qué se refiere? Fue el enfoque en la lectura y la interpretación personal de la Biblia. Martín Lutero fue el fundador que expresó y afirmó que la reforma educativa sería basada en la Biblia. Como la Ilustración, impulsó a la educación pública y racional, como un pensador que fue Rousseau, quien defendió la educación como un derecho fundamental en la sociedad. Al igual, la ética moral y humanista nos habla sobre la educación, que la educación busca formar al individuo en virtudes cívicas. Al igual, nos habla sobre un incremento al acceso de la educación escrita impulsada por la imprenta, que fue a base sobre el incremento de la alfabetización. Al igual, a la falta de recursos se incrementó la educación diferenciada, que era a distintas clases sociales, que era diferenciada entre los nobles y los burgues, que los burgues tenían acceso a la educación más extensa que los campesinos. Hablando un poco sobre la educación social, se relaciona con la política, que habla sobre una educación que se conecta con ideas políticas de la época de las monarquías, que nos ayudaba a que ellos implementaran su desarrollo integral e inclusivo para que ellos pudieran tener derecho a opinar y a abogar por sus mismos derechos. La educación social fue un factor para que la libertad aumentara en el concepto de la ciudadanía y los derechos civiles. Al igual, en la Edad Moderna ayudó mucho la educación social, porque fue a base de ello que los pobladores, entre los nobles y los burgues, pudieran conocer sus derechos
que fue como Rousseff estableció que todos tenían el derecho a la educación para que no hubiera más incremento de alfabetización. Espero que este corto video les haya servido para conocer un poco sobre las características de la Edad Moderna. Gracias.